Evangelio de hoy, sábado 4 de junio de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. En aquel tiempo, volviéndose Pedro, vio que le seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Pedro se fija en Juan y le pregunta a Jesús qué va a hacer de este. Sin embargo, Jesús deja algo en claro, y es que a Pedro no le debe importar lo que él quiera hacer con el otro hermano, sino que debe primero entregarse a Jesús y seguirle. Muchas veces cometemos el error de mirar al otro y tratar de ayudar al otro en vez de ayudarnos primero a nosotros mismos. Tratamos de desenredar la maraña que tiene el otro, sabiendo que ni siquiera hemos podido desenredar la nuestra. El Señor llama claramente a servir, pero nosotros también debemos ser conscientes de que si no estamos aptos para servir al otro en estos momentos, primero hay que encargarnos de nosotros mismos y luego sí llegar a servir. Un ciego nunca guiará a otro ciego. Y Jesús lo deja muy en claro al ser tajante con Pedro y decirle: ¿qué te importa? Tú sígueme. Pero no es un ¿qué te importa? Como nosotros lo decimos, pues Jesús todo lo dijo con amor. Y ese ¿qué te importa? Fue en parte un reclamo por parte de Jesús a Pedro, pero lleno de amor. Y vemos que muchas veces Jesús le habla un poco fuerte a sus discípulos, porque sabe que la única manera de que ellos entiendan es que se les hable con verdad, con fuerza, y que cuando se les tenga que regañar, se les regañe como debe ser, con severidad, pero con amor, siempre con amor. La verdad tiene que ir acompañada de la caridad. Si no hay caridad en la verdad, no es caridad sino simplemente una excusa para satisfacer nuestro propio egocentrismo. Jesús corrige siempre con amor, severo, pero con amor. Otra cosa importante que hay que resaltar del Evangelio de hoy es cómo algo que ni siquiera Jesús dijo se esparce entre los discípulos como un rumor que resulta ser falso. ¿Por qué? Por una mala interpretación de la palabra de Jesús. Y asimismo, como los discípulos malinterpretaron la palabra de Jesús para luego decir que Juan nunca moriría, nosotros también malinterpretamos las palabras de los otros para luego divulgar cosas que no son ciertas. Hay gente que no puede vivir sin murmurar del otro. Hay gente que no puede vivir sin decir algo del otro para que su vida tenga un poquito más de sentido basándose en la alegría o tristeza de los demás. ¿Qué es eso? Los chismes son simplemente inventos de personas que no se fijan en su vida, sino en la de los demás, queriendo inventar cosas para satisfacer su propia idea del saber, porque creen saber cuando no saben nada. Creen conocer cuando no conocen a nadie. Y tienen el morbo en la lengua para satisfacerse del bien o del mal del otro. No seamos como estas personas. Como el Señor le dijo: ¿qué te importa? Dime qué es lo que te importa la vida del otro, tanto como para que tú le estés divulgando hasta con mentiras. Dime por qué primero no organizas tu casa y luego sirves a la de los demás. La lengua habla de lo que hay en el corazón y la lengua puede llegar a cortar más que una espada.
Bien lo demostró Jesús con sus palabras en el Evangelio. Palabras que no son palabras superficiales, sino que entran al profundo del corazón y cambian la persona, cambian su actitud. Sin embargo, nuestras palabras no son como las de Jesús. Nuestras palabras no están basadas en la severidad y el amor, sino que nuestras palabras están basadas en la severidad y en el rencor, creyendo que por insultar a la persona o por llegarla a herir profundamente con las palabras, se llegará a cambiar lo que ella es o hace, cuando lo único que hacemos es empeorar las cosas. Por eso siempre debemos primero callar, luego pensar, meditar, orar y luego sí hablar, porque si hablamos directamente con nuestras palabras, podemos causar una herida en esa persona. Y aunque no lo creamos, una persona se hiere muy fácilmente. Y esos procesos de sanación son complicados, pues son como las palabras de Jesús, profundas. Y si esa herida es profunda, la sanación debe ser profunda. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestra lengua, pues no sabemos cuándo podemos llegar a herir a alguien sin querer. Y esa herida puede marcar la vida de la persona. Jesús siempre habló con amor, hablemos nosotros también siempre con amor. Amén.